Sabrina Mosca, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, acá estamos en plena campaña, ¿no? Así es, en plena campaña, ya todos en la calle, van a empezar a ver nuestros carteles y todo, así que como siempre, con recorridas del primer día desde que podemos estamos habilitados por la Cámara. Sabrina, vos fuiste candidata a presidenta de la Unión Cívica Radical, tu lista no ganó, y después, bueno, se dio esta conjunción de integrar una lista con gente del PRO, ¿no? Que es lo que ya venía pasando en otras elecciones, pero bueno, en este caso hay una lista puramente del Partido Radical, pero hay otra lista en la cual hay gente del PRO y gente radical también, ¿no? Así es, sí, las elecciones pasadas en marzo las perdí por 23 votos, Sí. que la verdad fue mi primera elección sola, me pareció un buen resultado teniendo 29 años. Fue para mí todo un desafío, por eso también hoy formo parte de esa mesa, soy vocal. Bueno, esperando todavía que se realicen actividades dentro del comité, que eso será tema aparte después de las elecciones. Pero bueno, hoy sí, juntándonos nuevamente con un grupo que habíamos estado en el 15, en el 17, bueno, Mónica y Pablo habían hecho fórmula. Y bueno, reactivando ese vínculo que tenemos con el PRO de hace muchos años a partir de la unificación y de los diversos partidos en un mismo frente político. Y ante eso y ante el pedido también de que empezamos a unirnos un poco más, juntamos perdón, con aquellos que habíamos podido militar, que nos fue fácil porque también cuando está en campaña participa activamente, tenés muchas horas fuera de tu casa y es necesario realizarlo con personas que te sientas con confianza y con los mismos valores y principios, y es lo que ocurre acá. Fue una buena conjunción, nuestra lista es una buena conjunción entre Unión Cívica Radical y PRO. Lo pueden ver con las diferentes personas, la mayoría están afiliadas a la Unión Cívica Radical. Y bueno, son personas que justamente después de haber perdido la elección por tan poco, quisieron acompañar el proyecto que tenía de llegar al Consejo Deliberante, y es por eso que también estamos acá hoy. Tenés 29 años, me decís. Se da un hecho bastante peculiar en estas elecciones, que es una renovación generacional que va a haber en el Consejo Deliberante, ¿no? Dentro del Frente de Todos hay gente sub 30, sub 40, vos sos sub 40, sub 30, perdón. Sub 30. ¿Qué te parece a vos eso? A mí no es que me sorprenda, sino que me pone muy contento que pase eso, ¿no? Porque me parece que es una cuestión necesaria, que tiene que pasar eso, ¿no? A mí me encanta. La verdad es que se le dé lugar a las nuevas generaciones a que participen en política me parece fenomenal. No solo en el plano interno, en cada institución, sino también en el Consejo Deliberante. No porque seamos jóvenes tenemos las mejores ideas, pero tenemos una visión distinta de las cosas que se venían haciendo. Entonces, sé de la participación de Juan Madaraco, me encanta trabajar con él, estamos juntos en la mesa de juventudes y bueno, hace poco lo felicité, la verdad es que me encantaría participar con él dentro de los debates en el Consejo Deliberante. Y como él hay un montón de personas que no son sub 30, son sub 40 y demás, que también tienen nuevas visiones a cosas que han quedado ya vetustas, y ahí creo que viene el cambio generacional. El dar la oportunidad a personas jóvenes que estamos formadas, que militamos la calle, que estamos en barrios y que tenemos experiencia, porque aunque tengamos 29, 30, yo milito de los 18 años en la provincia de Buenos Aires. Entonces, poder llegar con todo esto, con todo lo que acarreo, con los diferentes situaciones que vi en la provincia y poder intentar hacer algo distinto en mi localidad, me parece increíble. Y tener con eso un apoyo de personas como me acompaña la lista, voy con Pablo Martínez, me duplica en edad, es un tipo súper formado y me dice, vení, acompáñame, vamos juntos. Entonces, en eso me parece increíble, porque también ahí está el cambio. Si dentro de nuestras propias listas no damos lugar a la juventud para que te pueda aportar, para que te pueda traer nueva idea, y también para llegar a personas que quizás no te conocen y quizás no te acompañan por esas ideas vetustas o cuando hay rechazo al cambio es muy difícil, y es lo que venimos a hacer los jóvenes. Y como yo, también hay otros pibes que tienen menos de 25 que no pueden estar en el consejo y están esperando cumplirlos para poder participar. Y además hay otra mirada, me parece, la mirada es distinta, ¿no? Obviamente no puedo pretender que soy mucho más grande que vos, vos tengas la misma mirada que yo. A lo mejor vos ves, me refiero a que vos ves las cosas de otro punto de vista. Sí, y no quiere decir que no nos respetemos. Aunque miremos las cosas de diferentes ópticas, no quiere decir que nos respetemos, y eso está bueno. El poder llevar otra mirada, como lo decís vos, otra perspectiva, de una misma problemática, y quizás encontrarle otro punto, ya sea por tus experiencias, por tu camino, por tu afinidad con determinadas personas. Eso es lo que te lleva. También tenemos acceso a las redes sociales, a un montón de información que antes no se tenía, claro. Y empezamos a estar conectados con gente de otros países, con otras realidades, y querés traer eso bueno que hay ahí.
Además, la renovación hace que entre gente que está más compenetrada con los problemas de los jóvenes, que son los mismos de la gente mayor, ¿no? Sí, no son los mismos. Hoy en Giles tenemos una problemática con el empleo joven. Y sí, está todo diciendo lo mismo, ¿no? Sí, sí. Se ve que es un problema en serio este, ¿no? Sí, porque como jóvenes lo sufrimos. Es muy complejo insertarte hoy en el ámbito laboral cuando quizás tu posibilidad fue solo terminar el secundario, si es que lo pudiste terminar y te llevaste una buena base. O, bueno, tenemos igual hoy acceso desde San Andrés de Giles a diferentes puntos universitarios, pero a veces quizás, bueno, con los terciarios acá también, pero después con todo eso insertarte en el ámbito laboral es complejo, te piden experiencia. Entonces, acabas de salir del secundario o acabas de terminar tu carrera y te piden experiencia. Y si vos no pudiste realizarlo, es muy complejo que puedas llegar a un puesto para el que estudiaste o para el que no, el que te preparaste en el colegio o saliste de un lugar de oficio, como pasa en el industrial. Entonces, eso es una gran problemática y está bueno que todos lo hablemos, porque los jóvenes que estamos en las diferentes listas planteamos lo mismo. Sí, es muy complejo insertarnos acá porque no tenemos oportunidades y es una realidad. Ahí está nuevamente la nueva óptica o la nueva problemática del joven. Bueno, pero el hecho de que estén hablando todos de lo mismo, por más que no estén en la misma lista, el mismo partido, es una gran posibilidad para buscar una solución en conjunto, me parece, ¿no? Es que sí, por eso está bueno que en diferentes listas, diferentes jóvenes, diferentes perspectivas, pero en esta coincidimos en todos. Acá tenemos un problema. ¿Y qué podemos llegar a hacer desde nuestro lugar en el Consejo Deliberante? Es muy complejo porque yo lo veo. Tengo la posibilidad, yo trabajo de los 17 años. Siempre en el ámbito legal con mi madre, en Capital Federal, en un estudio de pericias, enorme, y tuve un montón de experiencia. Pero tuve esa posibilidad. Y aquel que no tiene esa posibilidad de acceder a la posibilidad que tuve yo por mi familia o por buscar mi trabajo llevando currículum por todos lados y curtirme en la calle, aquel que no tiene esa posibilidad, ¿qué le vamos a ofrecer? ¿Qué vamos a hacer con esa persona? Porque en sí tenemos un sistema que se sostiene entre todos, pero también dejas afuera al pibe o la piba que salió del colegio y no tiene la posibilidad. O a gatas terminó el secundario, tiene familia, no puede seguir, ¿y qué oportunidad te voy a dar? ¿Y a vos qué te parece que se podría hacer sobre eso? Yo creo que ¿Tenés alguna idea sobre eso? Me gustaría que se genere una oficina de empleo joven o una secretaría, a darle una forma institucional para no solo... Incentivos también, ¿no? Claro, no solo el ofrecerte el lugar, sino también capacitaciones. Uno de los principales proyectos que tenemos son los talleres de cocina, de oficios, de costura. Mi abuela costurera siempre hablamos de Aldo Nacimbe de nosotros. Mi abuela costurera desde muy joven y recuerdo estar con ella. Estábamos en el Monte de Novi, que es mi barrio, y en el Monte de Novi ver cómo venían chicas, también venían chicos, pero mayoritariamente eran mujeres, amas de casa, y era aprender a tener lo suyo, a tener su empleo, su oficio. Y era increíble ver después cómo esas mujeres se compraban sus máquinas y con eso empezaban a hacer la confección de diferente ropa, empezaban a hacer arreglos, tanto en su casa como después una salida laboral. Y eso estaba generado desde un taller propio del municipio y me pareció increíble, porque no solo te otorgo el empleo, sino te doy una capacitación. También sostener luego a esa persona joven dentro de ese lugar es complejo. Y sostener esos programas, ¿no? Porque a veces pero acá se pudo hacer. Se pierden y es que se pudo hacer. Y el problema vuelve a regenerarse. Claro, la idea es poder ofrecerte una herramienta para que lo realices. Y también dentro de este ámbito sería municipal, que me gustó que está recargado el municipio de secretarías y de empleo municipal y demás. Yo eso lo comprendo, pero también esto es una nueva problemática que está y que no está siendo analizada. Entonces, poder absorber esa problemática desde un lugar para poder ofrecerte el taller, poder ofrecerte, no sé, que traigas tu currículum, poder hacer, a ver, hay un montón de empresas acá, un montón de pymes, bueno, justamente eso, que traigan los currículum, empezar a tener perfiles, pero todos de ese ámbito donde se pueda sostener. Si no tenemos, hay páginas, sí, en Giles, donde uno puede mandar su currículum, pero a veces es tan impersonal, o a veces quizás te pueda ayudar hasta ver cómo formaste tu currículum. Es tan simple que a veces en el século aprendemos o no lo hacemos óptimo. Poder aprender a hacer tu currículum vitae es tan clave, que es tu carta de presentación. Son todas esas pequeñas cosas que hacen que esa persona pueda llegar a un puesto. Aunque sea presentándolo para ser cajero en un lugar, vos tenés que presentar un currículum. ¿Cuál es la forma de presentarte? ¿Cómo te vas a vender? Porque termina siendo un producto. Entonces la búsqueda es esa, es venderte de la mejor manera. Pero evidentemente todos vemos lo mismo. Somos jóvenes queriéndonos insertar en un mundo donde es muy complejo. Estuviste ocupada y preocupada y activa con el tema de las tasas municipales, ¿no? Algo que yo pienso que habría que revisar, ¿no? Revisar profundamente. Pero, ¿cuál es tu idea sobre eso? En caso que seas concejal, ¿te gustaría trabajar sobre eso?
Bueno, el tema impositivo es el mío. Evidentemente es lo que siempre me gustó y empecé a ver esa beta ya hace un año. No estábamos en campaña, yo en abril pasado estuve en la banca, no estábamos en campaña, yo no estaba en campaña para mi interna, ni nada. Solo vi un problema, una ordenanza que es una de las principales ordenanzas que tenemos en Giles. Fundamental. Es la fundamental porque es la base de la contribución, de empezar a recaudar, que tampoco es no es el gran canal de bajada de dinero a nuestra localidad, pero es un porcentaje que hoy nos está realizando el pago de la mayoría por una cuestión de su alto. Lo que aporta al vecino directamente. Lo que aporta al vecino. Entonces, es tan clave que hasta hablamos de tasas mínimas que para mí ni siquiera deberían existir, como el del anclaje de un colectivo en la terminal de ómnibus, que eso luego se repercute, o sea, se aumentó, eso repercute en tu tarifa. Entonces tenemos nuevamente lo mismo, la persona que va a laburar afuera, la persona que va a estudiar afuera, o aquel que lo utiliza para divertimento, para salir a otra localidad. Entonces estamos hablando de un incremento de un montón de tasas que son innecesarias. Yo creo que se puede hacer como se hizo en diferentes localidades, poder realizar efectivamente la baja de las tasas municipales, reduciéndolas en aquellas que sean necesarias y que justamente no implique un gran costo para el vecino. Esto yo también sé que lo están diciendo. La realidad es que uno puede proclamar un montón de ideas, es el momento clave, pero lo que yo tengo es un antecedente. Fui con 2.300 firmas de los vecinos de San Andrés de Giles, de todos los partidos políticos, a presentar en una banca y no solo denunciar el aumento confiscatorio, es decir, más allá de lo que se debería aumentar un 300, un 400% es una tasa, sino también toda la ilegalidad que llevó adentro esa ordenanza fiscal. Entonces estamos hablando de una asamblea de mayores contribuyentes que participaron personas que no deberían haber participado porque tenían contratos con el municipio, hay varias incompatibilidades de personas que no podrían haber participado y participaron. Entonces estamos ahí atacando más allá del aumento de lo que siempre hablé y denuncié, sino también ni siquiera seguir el procedimiento pactado para realizar una ordenanza, sobre todo con esta envergadura que es una de las más importantes del municipio. Entonces, desde mi lugar, si de afuera dentro del consejo, con una banca, con el apoyo de los vecinos, denuncié la ilegalidad, que estaba mal realizada, el aumento confiscatorio, y además no olvidemos la delegación de poder que se realizó del Consejo Deliberante al municipio, al intendente, para que él pueda aumentar un 25% de manera discrecional. Entonces, ese aumento no va a pasar por el Consejo. Se puede levantar mañana, Carlitos, y decir, las quiero aumentar. Y va a ser totalmente válido porque fue un poder delegado del Consejo Deliberante. Justamente yo iría contra todo eso, que lo hice desde afuera y lo quiero hacer desde adentro. De bajar y anular aquellas que no son necesarias, aquellas que no me llevan a una recaudación efectiva, que no suman a nada y que a veces son... No, es importante esto que decís, sobre todo la revisión de las tasas, ¿no? Por ejemplo, me parece ridículo a mí también que a un comerciante se le cobre una tasa por poner un cartel, ¿no? Bueno, sí. A un almacenero que ponga el cartel y aquí almacén le cobran algo. Me parece que ya en esta época no... Es que no. Tiene mucho sentido. Y eso genera traba. Traba para el comerciante que ya viene con todo lo que fue la pandemia, lo que está haciendo la pandemia, con un montón de trabas. Esa persona no solo tiene que ocuparse de pagar sus servicios para el mantenimiento de ese lugar, su producto, las cargas sociales, sino también una tasa que es por poner un cartel afuera, en la vereda pública. Entonces estamos hablando ya de un exceso. Y ese exceso es lo que termina siendo, a nivel teórico es así, y sucede en la práctica que lo vemos, ineficiente. Porque lo que hacemos es, a todo le ponemos una tasa es un impuesto, a todo le ponemos algo que vos tenés que pagar, después llega a un monto tan grande que es muy difícil poder abarcarlo. Vaya, además después tiene que ver la cobrabilidad de eso, ¿no? Porque y además está esto, más allá que esté la tasa, hay que ver si después el contribuyente lo paga, ¿no? Lo que termina sucediendo, que es lo que pasa actualmente en nuestra localidad y en muchas localidades, como pasa también con impuestos nacionales y provinciales, es que a un aumento tan zarpado, tan alto y tan incosteable, o sea, de una manera que no podés absorberlo, la persona termina evadiendo, termina no realizando el pago del mismo. Entonces, vos me pones un montón de carga tributaria, un montón de tasa. Yo no lo voy a pagar, porque llega un punto que me siento totalmente asfixiado por la cantidad de dinero a darle y luego no ver la obra pública, luego no ver que sea de calidad, que ni siquiera hay un seguimiento de esa ordenanza. Vos no ves nada. Entonces, ante eso hay también un enojo y también una falta de posibilidad de pago efectivo. Entonces la persona termina por evadir, o directamente ni siquiera evade, ni siquiera lo paga.
Entonces, vos que aquello querías hacer, que es recaudar para bajarlo a lo que es la obra pública, todo lo que es el sector público, no lo vas a poder hacer. Más allá de que la mayor parte de nuestro presupuesto viene de otro lado, la tasa forma parte de eso, es interesante, pero el tema es, yo te lo aumento y vos después no lo podés pagar, y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo que sucedió hoy? Con este aumento un montón de personas se enojaron, no quisieron pagarlo, ni siquiera, o sea, de hecho está la posibilidad de pagar y que te hagan un descuento, pero a veces es tan ínfimo, porque tenés pagado tantas cosas, y después está el enojo de no ver a dónde fue ese dinero público, de no verlo a nivel local, a nivel provincial o a nivel nacional. Lo que yo puedo hacer desde mi lugar, en el caso de llegar al Consejo Deliberante, es intentar trabajar la problemática a nivel local, que es la posibilidad también que tengo, a nivel local dentro de un Consejo de Deliberantes. Me encantaría, pero además estamos hablando no solo de esto, de bajar aquellas que no sean necesarias, de poder analizar esa confiscatoriedad que tiene, pero además de que sea legal la ordenanza que va a regir. Si hoy estamos moviéndonos en un ámbito en donde tenemos una ordenanza que no es legal y lo voy a seguir sosteniendo porque no fue publicada, publicarlo en una web municipal no es dar una publicidad efectiva a una ordenanza que es como una ley más baja, que está dentro de un municipio. Es decir, vamos a manejarnos en ese nivel de ilegalidad. Bueno, ya estamos partiendo de una base bastante errada. Y esto sucede en el Consejo Deliberante, donde yo siempre pido por lo mismo, pido por la oposición. ¿A dónde está presente hoy la oposición? ¿Cuándo estuvo presente la oposición cuando junto con Mónica Nasser denunciamos todo este problema? ¿Y cuándo estuvo la oposición cuando estuvo en la banca sola el año pasado denunciando esto? Bueno, una de las funciones, yo creo que la principal que tiene un concejal es el control del Estado, ¿no? El control de los dineros públicos, ¿no? Ahí vas a tener posibilidad de trabajar sobre eso. Es que así te toca entrar, ¿no? Es que sí, a ver, nuestro pilar fundamental, que es lo que siempre hemos dicho, es que el Consejo Deliberante y los concejales y también los consejeros escolares es que no deberían estar en un lugar de privilegio, encerrados en un espacio que trabajen tantas horas y es solo eso. Si vos no te vas a abocar a lo que efectivamente es el empleo público, o sea, lo que es como ser funcionario público, el bajar, el tener contacto con tu vecino, el poder consultarle, porque no solamente en campaña, que yo te voy a consultar cómo estás, qué necesitas, qué ves acá, no solamente en ese momento, pero bueno, hemos llegado a formar una casta distinta en donde quienes están dentro del Consejo Deliberante se han olvidado que son vecinos también y que llegan ahí por el voto popular. Entonces eso es muy complejo y es algo que venimos pregonando en este grupo hace un montón de tiempo. Nuestra búsqueda es llegar a ese Consejo Deliberante y poder ser la voz del vecino ahí adentro, que me puedas ver en la calle, que pueda hacer mis recorridas. Mi idea es, en el caso de llegar al Consejo, poder hacer recorridas mensuales, tener abierto el despacho para que también la gente pueda presentarse. Hay mucha gente que presenta como he hecho yo y sigo realizando propuestas en el consejo para que lo escuchen, para que lo vean. Pero ¿por qué? Preguntémonos por qué el vecino también termina llegando a ese lugar que gente ni siquiera sabe dónde está el Consejo Deliberante. Porque no estamos saliendo, porque no están saliendo de ese recinto cerrado, ese micromundo que se han armado. Y no es eso, no es esa la función, esa no es la función pública. Tu función pública es salir a la calle, es ver lo que pasa. No es solo en el ámbito cuando estás solo en una campaña. La gente tiene necesidad todo el año, todos los años, aunque no estés de campaña, sino es hacer política con la necesidad de las personas, y eso no está bueno y lo hemos visto durante toda la cuarentena. No es lo que buscamos. Nuestra propuesta, además de esto de las tasas y lo del empleo público, también es esto de tener abierto, el poder salir mensualmente, no solo en el centro, sino también en localidades, que cada vez que nos acercamos a las localidades es ver un pozo distinto, ver una nueva luz que no funciona, ni hablar de que no hay veredas, no hay calles, ni siquiera hay rampas. Bueno, es una función del concejal esta, ¿no? La de es el representante del pueblo en un largo canal legislativo y de caminar las calles y hacer esto que vos decís, ¿no? No sé si vos tuviste ya oportunidad o si lo haces habitualmente, pero yo te quería preguntar cómo ves a la ciudad hoy y cómo ves a las localidades. A las localidades las veo olvidadas cada vez más. Tengo la posibilidad de recorrerlo con mi partido y hoy, lamentablemente porque estoy haciendo una campaña, pero lo veo porque también trabajo en otros lados o tengo amigos en otras localidades y veo esto que te digo. Veo un olvido, veo que no hay una... Tenemos todo centralizado acá, en la localidad principal, en las 4 esquinas principales, y luego lo que es afuera no tenemos nada. Está todo totalmente centralizado en un solo edificio. Y no está bueno porque la búsqueda sería poder salir, que vos tengas en Solís o en Villaspil una salita sanitaria que tenga horarios prudentes, con todos los elementos necesarios para poder trabajar adecuadamente, que también puedas saber hasta los horarios que tiene el hospital municipal. Me ha pasado de estar en contacto con personas que me dicen, mira, fui al hospital y me dijeron que los turnos los dan los miércoles.
Y bueno, fue el miércoles, no, los turnos los damos el viernes. Entonces también tenemos una falta de buena comunicación de los canales de comunicaciones municipales para que vos puedas saber cuándo funciona y cómo funciona tu servicio al que tenés derecho. Entonces ya tenemos un problema de estar todo centralizado. La otra es la falta de canales efectivos de comunicación. Y después tenés a la localidad en olvido, a una localidad donde vas, y es lo que te decía recién, tenés todos los días un pozo nuevo, con luces que no funcionan. Ya, de hecho, otra de las que queríamos hacer era poner luces LED en el municipio, como se ha hecho en otros lugares, para que sean eficientes, para que no tenga que llamar al vecino de la cuadra y decir, acá se me rompió. Eso, ¿no? Es una baja de consumo también, pero también poder llevar allá, a ver, deporte. ¿Qué hacen las personas en las localidades? Se tienen que venir hasta San Andrés de Giles, generalmente a lugares privados. Hoy en plena pandemia lo que funciona es lo privado, de lo público ni hablar. Entonces, siempre son trabas y privaciones de derechos. El derecho no solamente se tiene que garantizar en el momento cuando estás en campaña, y ahí es cuando te asfalto, ahí cuando te arreglo el acceso. Vos tu derecho lo tenés que tener garantizado los 365 días del año, y si no entendemos eso, si no cambiamos de óptica de qué es ser funcionario público, estamos en un problema. Lo que noto es eso, que también el tema del traslado de un lado al otro, de las salitas, el deporte y el Estado, no puede ser que no tengan calles que estén asfaltadas, las veredas ni hablar, no hay veredas, que no hay personas discapacitadas o con poca movilidad en las localidades, no hay rampas, no, hablamos directamente, no tenemos calle, no tenemos vereda, imagínate hablar de una rampa para esa persona, allá no hay. Y acá en el centro, en la Rivadavia nomás circulan las personas. Y el resto cómo tiene que circular. Claro. Entonces son un montón de problemáticas que vos, con el solo salir a la calle, lo notás. Cuando hablas con un vecino, nos cruzamos todo en una verdulería, en un supermercado, y lo primero que te dicen es eso. Hoy tengo la posibilidad de poder tener esa sensibilidad y de verlo, de también estar abierta a las personas, y también el grupo con el que trabajo con la mayoría, o sea, los 2 médicos reconocidos que están, que es Ortega y Martínez, en función pública, están dentro del hospital público, en la primera línea de fuego durante toda la cuarentena. Son los primeros que están ahí. Entonces, con ellos también vemos esto, vemos la falta. Vemos la falta de elementos necesarios que hay dentro del hospital municipal. Se ha hablado de un lío con los timbres y demás, intentamos hacer lo posible para que puedan llegar. Estamos hablando de las condiciones mínimas de dignidad de una persona. Entonces yo siento que nos hemos olvidado. Hoy salen convenios para todos lados, fibra óptica para todos lados. Está bárbaro, está buenísimo, lo hacen ahora y la gente lo aprovecha. Pero es necesario tener que estar en campaña para vos aprovecharlo, que se acuerden que tenés un derecho o una necesidad. Ese es el tema. Bien. Sabrina, esta entrevista yo en la televisión la suelo terminar con una pregunta de cierre. Lo vamos a hacer acá también porque me parece importante que hacerlo con vos. Y la pregunta es, ¿por qué te tendría que votar? Además de todo lo que dije, creo que me tendrían que votar porque tengo mucha trayectoria atrás mío de trabajar sin tener un sueldo, de militar la provincia de Buenos Aires sin un sueldo y solo por vocación. Yo amo esto, tengo vocación de servicio desde que estoy en la secundaria y sé que lo podría realizar. La gente que me conoce sabe que lo hago, que desde mi comparsa o desde donde pueda ayudar, desde el comité, lo voy a realizar y creo eso. Me gustaría que confíen en mí, que me puedan ver a mí como una persona que lleve su voz al Consejo Deliberante, pero más que nada eso. No solo actúo cuando estoy en campaña, actúo durante todo el año. Gracias por esto. A vos.